Tarea 5. Evaluación de los conocimientos adquiridos en gnoseología. Epígrafe. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro, de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros inmóvil. Poema final de año, Jorge Luis Borges. Tres aspectos más importantes que se logró comprender a través de los temas que se plantearon en el curso, con su justificación. La epistemología que se ocupa del estudio de la naturaleza, origen, alcance y límites del conocimiento, enfocada en la pregunta de cómo podemos saber algo y qué es lo que podemos saber. La epistemología asalta la naturaleza del conocimiento, la relación entre el sujeto y el objeto. Se justifica el conocimiento, la certeza, la duda y qué relación se establece entre la razón y la experiencia. El conocimiento perceptivo como eje en la epistemología elabora preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y cómo se obtiene. Por perceptivo refiere al proceso por medio del que se obtiene conocimiento a través de la percepción sensorial. Esta percepción sensorial es el medio por el cual nuestros sentidos, vista, audición, tacto, gusto y olfato, nos entrega información sobre nuestro entorno. La noxiología, como rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la naturaleza del conocimiento y de la realidad, enfocada en la pregunta ¿qué es el conocimiento y su relación con con la realidad? La noxiología se enmarca en las condiciones de posibilidades de todo conocimiento. En su concepción clásica, se define como la disciplina filosófica que estudia el conocimiento humano, objeto material, desde la perspectiva de la verdad, objeto formal. En palabras de Hessen, el conocimiento humano no se restringe al mundo fenoménico, sino que llega más allá a la esfera metafísica para alcanzar una visión filosófica del universo. En la República, en el libro séptimo, Platón describe el conocimiento a través de la alegoría de la caverna, donde los prisioneros solo ven sombras y creen que son la realidad. Tamaña ilustración la diferencia entre la percepción sensorial y el conocimiento verdadero. Justificación. Asistimos al entendimiento de que se puede conocer, cómo conocemos, la relación que se inaugura entre el sujeto y el objeto que se pretende conocer, de si ese objeto cambia al ser cuestionado o si es el sujeto quien cambia, de lo que percibe desde los sentidos. El conocimiento de las cosas de la realidad que nos circunda, de cómo es posible su conocimiento, de la ciencia como conocimiento que genera un discurso. Esta realidad que contemplamos, llena de vívidos y vibrantes colores, de sonidos, es un deformado y pálido reflejo de un mundo ideal de formas perfectas, de ideas acabadas por su perfección. Tal vez por eso, ya alcanzamos un objeto para enseguida perseguir otro. No hay plenitud. Lo mismo con las ideas. Ya encontramos una idea para enseguida formular una nueva, para seguir prisioneros de falsas premisas, concebidas en la proyección opacada de un mundo luminoso donde reside lo ideal. Tres términos o palabras consultadas. Límite. En este está implicado la idea de término, opus, terminus. En el sentido literal de este vocablo se trata de un límite lógico, la aprehensión de una realidad. En relación con el sentido anterior se halla la idea de que la determinación de una realidad es a la vez la limitación de esta realidad. Diccionario filosófico J. F. Mora 2022. Justificación. Profundo, enterrado en el hombre se halla depositado un límite que a la vez relaciona, pero que es causa de imposibilidad. De aquí no pasarás. Solo quien va más allá de sus límites tiene la posibilidad de alcanzar. Quien rompe los límites de la existencia triunfa. Arete, término griego que procede del comparativo del adjetivo ágatos, bueno, que a su vez procede de la raíz aga, lo mejor, que se apoya en la partícula inseparable ari, indicadora de una idea de excelencia.
que está en la base de aristos, el superlativo de distinguido y selecto, que en plural era utilizado para designar la nobleza o aristocracia. Significa originariamente excelencia o perfección de las personas o las cosas. En este sentido, los griegos de la época de Homero y de Hesiodo y hasta el siglo IV antes de Cristo hablaban de la arete como de una fuerza o una capacidad. El vigor y la salud son el arete del cuerpo. La sagacidad, la inteligencia y la previsión son arete del espíritu. Posteriormente, y debido a la influencia de Aristóteles, este término ha pasado a traducirse habitualmente por virtud. Justificación. La arete para entender el ejercicio de algo, de una virtud, pero el mero ejercicio. Es de suma importancia en la consecución de objetivos, del desarrollo de habilidades, que generan la disponibilidad para llevar a buen término las acciones. La arete relacionada con el concepto de eudaimonía, felicidad, fin de la vida humana, aquel tipo de placer que busca el bien por sí mismo y no como un medio. La arete se mueve dentro de la esfera de la actividad y del sentimiento. La virtud como tendencia a dominar cierta clase de sentimiento y a actuar rectamente en cierta clase de situaciones. Logos, pero antes de que sea palabra, más bien razón, norma, que designa también la idea, incita, por decirlo así, en la realidad, incluso en el mundo corpóreo, o sea, la configuración y forma de las cosas determinadas por las ideas, la contextura racional interna a aquellas. Por esta estructura y orden racionales provistos de sentidos, en el mundo físico se convierte en cosmos, oponiéndose a un caos irracional. El logos de Heráclito, como razón universal que todo lo penetra y lo domina. Justificación. Más adelante se dirá que la palabra trata de adueñarse del poder, de usurpar, pero también la palabra como lugar, como relación. El logos como razón profunda, ordenadora, que legisla antes de hacerse palabra. Un principio metafísico que rige el devenir del universo y por ello podría pensarse como ley del universo. Aun siendo este logos real, siempre se muestran los hombres incapaces de comprenderlo antes de haberlo oído y después de haberlo oído por primera vez. Pues a pesar de que todo sucede conforme a este logos, ellos se asemejan a carentes de experiencia al experimentar palabras y acciones como las que yo expongo, distinguiendo cada uno de acuerdo con su naturaleza y explicando cómo está. En cambio, a los demás hombres se les escapa cuanto hacen despiertos, al igual que olvidan cuanto hacen dormidos. Heráclito, fragmento. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento? La distinción entre creencia y conocimiento es tema fundamental en la filosofía, especialmente en la epistemología, como que se ocupa del estudio de la naturaleza, el alcance y los límites del conocimiento. Una creencia es una aceptación, una convicción de que algo es cierto, sin necesariamente tener pruebas o evidencia suficiente para respaldarla. Las creencias pueden ser influenciadas por factores como la cultura, la religión, la educación, la experiencia personal y las emociones. Ejemplos de creencias son la existencia de Dios o de una fuerza superior, la creencia en un determinado partido político que se cree es el mejor para el país, creer que un determinado tratamiento médico es el más efectivo para una enfermedad. ¿Qué es conocimiento? El conocimiento es la posesión de información o comprensión de algo basado en la evidencia, en la observación, la experiencia y la razón. El conocimiento implica una comprensión más profunda y sistemática de un tema o fenómeno. Como ejemplos de conocimiento tenemos que saber que la gravedad es una fuerza que atrae objetos como masa, con masa. Conocer la fórmula para calcular el área de un triángulo. Entender el proceso de fotosíntesis en las plantas. Diferencias entre conocimiento y creencia. El conocimiento se basa en evidencia y pruebas, mientras que las creencias pueden no tener una buena base empírica.
Certeza. El conocimiento implica una mayor certeza y confianza en la información, mientras que las creencias pueden ser más inciertas y subjetivas. El conocimiento se basa en el razonamiento y la lógica, mientras que las creencias pueden ser influenciadas por factores emocionales y subjetivos. El conocimiento es más universal y puede ser compartido por personas de diferentes culturas, creencias, mientras que las creencias pueden ser personales y subjetivas.